Hey, ¿qué tal, apreciados colegas, amigos invisibles, como hubiese dicho Arturo Uslar Pietri en aquel programa de los 90, de los 80, o que al menos yo vi en los 90 pregrabado? Eh, Les voy pues a presentar mi podcast. ¿De qué hablamos cuando hablamos de literatura, teoría y praxis historiográfica literaria en Occidente, Latinoamérica y Venezuela? Esto corresponde pues a la primera sesión, luego de que ustedes me escuchen, luego de que me vuelvan a escuchar, luego de que le den like y se suscriban a mi canal de YouTube, y también si quieren leer este ensayo de unas 20 páginas. Discutimos, hablamos sobre historiografía, la importancia que va a ser cifrar nuestras investigaciones sobre la historia de la literatura venezolana en el papel. Nosotros somos un grupo ahorita de 12, 13 estudiantes. Yo también me uno a ustedes en seguir tomando el testigo y adentrándonos pues en la investigación de lo que ha sido nuestra narrativa de largo aliento. También, como lectura obligatoria, me gustaría que nos diéramos un paseo por las tramas del ayer, que resume, concreta, precisa muy bien lo que han sido estas panorámicas historiográficas, de las que yo también pues les voy a hablar. Bueno, comenzamos. Parte 1. Palabras iniciales. Hans Robert Haus, en su libro La historia de la literatura como provocación, publicado en 1976, afirma que el anhelo máximo para un filólogo del siglo XIX era escribir la historia de la literatura de su país. Yacía en esa agotadora tarea la idea de la individualidad nacional. Gonzalo Picón Febres, novelista y crítico merideño, escribió la historia literaria de los inicios de nuestras bellas letras. Fue el primer intento de sistematización. Su libro se llamó La literatura venezolana del siglo XIX, publicado en 1906. Y es posible que para muchos solo haya sido eso, un intento. Pero antes de hablar de su encomiable aporte y de la evolución de las historias de nuestra narrativa, definamos primero qué entendemos por historiografía literaria. Hagamos un recorrido de cómo ha sido el insistente desarrollo de su teoría y praxis en Occidente. Guiado por esto, referiré momentos clave de la evolución de esta ciencia cultural. Posteriormente, llegaré a nuestras costas latinoamericanas, hasta detenerme en Venezuela, punto cardinal de estas páginas. Allí me dedicaré a señalar los aportes, los aciertos y desaciertos, las búsquedas y logros de las historias de nuestra narrativa. Parte 2. Definición de historiografía literaria. Entre tanto, para este propósito que he señalado, me he apoyado en una serie de postulados que integran textos representativos que han contribuido con el tema. Por ejemplo, los libros de Warren E. Willett, Carl Kohut, Remo Ceccherani, Rodrigo Scarucci. A partir de estos trabajos esbozo un concepto de historiografía literaria, la cual defino como el arte y de igual forma como la ciencia de la historia de fijar en palabras la memoria de las escrituras de un pueblo. El verbo que contiene todo ese pasado cultural, todo ese pasado de la palabra escrita que merece la etiqueta de bellas letras, que consideramos como literatura en cualquiera de sus géneros, como la apunta, de hecho, Frank Scholz, la exposición sintetizada de los procesos históricos de la literatura. Hago un inciso en este caso. Se trata del pasado de la narrativa venezolana, escribir y describir ese relato objetivo de cómo ha sido su nacimiento, su desarrollo y su evolución desde ese instante en el que apareció el primer episodio de Los Mártires
una novela que fue publicada de hecho por entregas por allá en febrero de 1842 en el segundo número del Liceo Venezolano, una revista, hasta nuestros días, hasta este octubre de 2020. Continuamos. Pero, y aquí me hago la pregunta, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de literatura? El mismo Scholz precisa que no necesariamente referimos toda la literatura, sino a lo poético de esa literatura. Para este autor, lo poético no aglomera un complejo formado por el saber y la habilidad artesanal, sino una unidad concebida, cito, como vida y fuerza, con un residuo que quedaba en su fondo y que resulta siempre inasequible a la simple razón. Cierro cita. La historia literaria, por muchos años, siguió con Frank Scholz, se dedicó a la acumulación de materiales de erudición libresca. Así la heredamos del siglo XIX en el XX y la arrastramos pues hasta el XXI. La historia literaria no solo se presentó en el siglo anterior como inexcusable ciencia auxiliar, cito, de tipo bibliográfico, biográfico y cronológico, sino como una disciplina que se consideraba a sí misma como un fin en sí. Claro está que con ciertas gradaciones y ciertos nexos de enlace en su polo contrario. Culminó la cita. En la historia de la literatura coexistiría la espiritualidad científico-literaria. Asimismo, a continuación jugaría un papel importante su relación con la filología. Le daría una importancia superlativa. Ya no sería unívoca la historia literaria, pues ésta adoptaría un cariz de ciencia. Predominará el sentido sólido del trabajo y los resultados de una investigación. Rodríguez Carucci se apoya en las palabras de Víctor Sanz para puntualizar el concepto de historiografía y todo lo que agrupa su campo de estudio, de análisis, de opción, y sostiene que la historiografía no registra los hechos en sí mismos, más bien se detiene en la forma en que estos mismos hechos han sido expuestos, escritos y descritos por el historiador. Además, determina el grado de acercamiento de estas escrituras y descripciones de la historia como realidad comprobable. Precisamente, bajo estas premisas, Rodríguez Carucci expone que la revisión historiográfica no es solamente una observación directa, cito, de los hechos, sino de las lecturas de las que estos han sido objeto mediante ordenamientos e interpretaciones elaboradas a través de los distintos discursos historiográficos. Culmino cita. Igualmente, si pensamos en la funcionalidad histórica de estas lecturas, observaremos que realizan interpretaciones, describen y escriben sobre acontecimientos, pero que a fin de cuentas no resultan ser lecturas 100% verdaderas. El discurso está sujeto a la variante subjetiva de la apreciación y lidiamos ante un problema de cariz duplicado. Estudiamos ficciones. Parte 3. Occidente. La historiografía literaria surge básicamente en Europa y Estados Unidos de América. Su desarrollo y evolución se inicia cuando, en el siglo XX, las fronteras entre ambas disciplinas, la literaria y la histórica, se hicieron más notorias, se dilataron, inclusive se instala una especie de rechazo causado por el desconocimiento de la literatura en el seno de la historiografía. A mediados de los 60, un grupo de historiadores en Alemania formó la escuela de Bielefeld. Desde ella se radicalizarán los presupuestos básicos de la escuela francesa Los Annales, formulándose una serie de trabajos en los que se explicaban las directrices de una historiografía comprendida como ciencia social, económica y crítica.
Para ambas visiones, estas tendencias se vigorizaron con el apogeo del estructuralismo. Los años 80 del siglo XX se caracterizaron por ser una década determinante para la reorientación de los estudios literarios. Alrededor del mundo crecieron en número las investigaciones teóricas, que tenían como objeto de análisis a la historia de la literatura. La pugna entre la literatura y la historiografía iniciada en el siglo XIX, en la que se formulaba si debía estudiarse como ciencia cultural o ciencia natural, por mucho tiempo en apariencia irreconciliable, se pacificó. Este alejamiento se origina como consecuencia de que los mismos historiadores deseaban inscribir su disciplina en los rubros de la ciencia. Desde luego, un propósito de esa índole traería severas radicalizaciones, sobre todo en la historiografía de pulsión marxista y en las escuelas que germinaron posteriormente, como las ya mencionadas Bielefeld y Annales. Debemos tomar en cuenta que desde los albores de la historiografía moderna, en el Renacimiento humanista, fueron los mismos historiadores quienes urgieron por definir su disciplina precisamente desvinculándola de la ficción, ya que éstas solo narraba fantasías. Es preciso aclarar que a principios del siglo XIX se logra amputar a la historia de cualquier frase que coquetee con la ficción. Este discurso impersonal y analítico marca tal vez el punto extremo del distanciamiento de la historiografía de la literatura. Sin embargo, por aquellos años 80, en Estados Unidos y otros países europeos, redescubrieron la dimensión literaria del discurso historiográfico. Los historiadores empezaron a hablar de un literary turn, ya que en el ámbito de los estudios historiográficos, si un fenómeno es el más controversial y discutido, es precisamente el literario. Durante estos debates se restablece el vínculo entre las dos disciplinas que por tanto tiempo se ignoraron mutuamente. Esto traería una oleada de congresos, foros y artículos sobre el tema. En los 80 también se detecta un auge narrativo aplicado a la escritura historiográfica, y es justamente desde esa forma de escribir la historia que concertamos una aproximación de esta ciencia a la investigación del hecho literario. Ya se empieza a concebir la práctica de historiar la literatura como una disciplina científica. Por su parte, Remo Ceccherani se hace la siguiente pregunta: ¿es posible hacer historia de la literatura? Como sabemos, la crítica y su metodología estuvieron sometidas por mucho tiempo a constantes cambios. En este sentido, el apogeo de la narración ha influido notablemente en el modo en cómo se debería realizar una historia de la literatura. Este autor sostiene que la crítica ha dispuesto la discusión entre la dicotomía documento y monumento. Eso fue muy frecuente en el ámbito de la historiografía. Ahora, cabe preguntarnos a cuál bloque estaría ceñida la literatura, al documento o al monumento. Las obras que se han presentado a lo largo del tiempo como documentos refieren una específica realidad histórica. Las otras, las que se han presentado como monumento, no dejan de ser documentos en sí mismas. También se valen por sí solas, pues en ellas se halla su densidad estética infranqueable, su belleza artística y su perennidad absoluta. Además de esto, Ceccherani insiste en cuestionarse sobre el campo de trabajo de la historia de la literatura, sobre qué esencialmente debería ser historia, cuáles serían las estrategias discursivas, cuáles las perspectivas, elecciones y omisiones que tomarían los autores cuando deciden emprender este tipo de proyectos. A esto el crítico italiano responde que puede ubicar una forma de cómo hacer la historia literaria. Cito: el primero es la historia de la literatura como historia de la conciencia nacional o de los rasgos culturales, lingüísticos y hasta raciales que individualizan e identifican a toda comunidad nacional. Cierro cita. En él se han inscrito las más representativas obras del siglo XIX. Luego agrega que en estas historias de la literatura descansa la noción del espíritu nacional, ya que se puede archivar la historia del pasado de una nación entera
a través de la literatura, de la narrativa, y así reconstruir ese pasado, apoyándonos en esos registros literarios, en sus formas narrativas o poéticas. Quizás, por esta razón, el llamado de Mariano Picón Salas a rescatar y estudiar la literatura colonial. Allí yacen como fósiles las respuestas de nuestros orígenes como nación. Remo Ceccherani concibe a la historia literaria como un género narrativo que surge a la par de las novelas de formación. Estas se detienen en el desarrollo de un individuo, sus tribulaciones y cambios psicológicos de haberlos, y en las historias literarias se escribe la vida de un sujeto colectivo. Cierro cita con esto de sujeto colectivo. Se expande a un contexto nacional, reseña cómo esta historia narrativa se ha desarrollado, se ha formado a lo largo del tiempo. Generalmente los tipos de historias se concentran en la obra literaria como documento y no como monumento. La meta es llegar a concebir una historia de la literatura como historia de las formas literarias. No obstante, Ceccherani concluye que el verdadero, cito, desafío sería poder llegar a ofrecer conjuntamente una historia de los temas y una historia de las formas, uniéndolas estrechamente entre sí. Cierro cita. Hoy en día es pertinente discutir cómo están escritas las historias de la literatura y explicar lo relacionado a cómo deberían dividirse. Este aspecto es uno de los afrontados por el mismo Remo Ceccherani. Ya algo hemos adelantado. Estas posturas retóricas destacan en la narración y en la descripción. Ambas se alternan. Supongamos que el autor de una historia literaria determinada incorpora elementos narrativos a su texto historiográfico y describe, con esa pulsión que caracteriza al relato, a la novela, las vicisitudes de la vida del propio escritor historiado, del contexto en el que se desenvuelve, de obras que inclusive llega a analizar. Un trabajo notable en este estilo es sin duda el emprendido por Francesco De Santis. Él nos relata la historia de la literatura italiana como si se tratase de una novela del siglo XIX. Es la novela de la nación entera. Pues bien, ya sabemos que las nociones que tengamos de un pasado específico están sujetas a una interpretación subjetiva, más que objetiva. La reconstrucción de la historia política, social, cultural y hasta literaria, más si se trata de esta que emprenda cualquier investigador, no se desentiende de ese cariz propio de toda interpretación humana. La periodización es un problema frecuente en toda historia de la literatura. Si ésta quiere abarcar periodos extensos, hablamos de toda la historia de la literatura nacional, pues este problema crece exponencialmente. Ceccherani también reconoce la frecuencia de estas interrogantes. ¿Cómo dividir la historia literaria? ¿A partir de las revoluciones sociales o de los cambios estilísticos? Quizás hallemos respuesta en las mismas palabras de Ceccherani cuando intenta responder a sus preguntas y notifica dos momentos clave: el inicio y el fin de la modernidad. A esto, Warren y Willett añaden que si bien la historia cultural, política o filosófica de la humanidad tuviera una parcelización nítida, la historia literaria no debería ajustar su división a esta ya preconcebida, pues se trata de otra dimensión de las manifestaciones humanas, concebidas con fines diferentes para manifestaciones diferentes. La literatura no debe entenderse como un reflejo sumiso del desarrollo sociopolítico de la humanidad. La literatura debe regirse por medias y por medidas ajustadas a lo literario. En relación con esto, hago un inciso, en nuestro caso venezolano, y lo hallamos en el libro Imagen Virtual, publicado en 1984, escrito por Gustavo Luis Carrera, y este ofrece una superlativa proposición para periodizar nuestra literatura venezolana. Para mí, una guía que puede solucionar aspectos historiográficos
que ayuden a elaborar, ya sea individual o conjuntamente, la historia de nuestra narrativa, y las divide así de este modo. 1. Periodo de fundación, entre 1820 y 1845. 2. Periodo de establecimiento, entre 1875 y 1880. 3. Periodo de fusión y debate, se inicia en la década final del 19. 4. Periodo de creación y renovación, entre 1920 y la década de 1930. O sea, vanguardia, posmodernismo y vanguardia, básicamente. Y 6. Periodo de crisis, entre 1958 y 1962. Cae Pérez Jiménez y comienza la democracia representativa en Venezuela. Observamos algo interesante. Las fechas, en muchos casos, tienen una carga histórica en su semántica. El último periodo, por ejemplo, como ya les decía, se inicia en el mismo año de la caída de Marcos Pérez Jiménez. El periodo de creación y renovación coincide perfectamente con fechas en las que autores como Lasarte o Borges refieren el reventón posmodernista integrado por José Rafael Pocaterra, Julio Garmendia, Teresa de la Parra, Enrique Bernardo Núñez, periodo, como es ampliamente conocido por todos, de luchas estudiantiles incuestionables contra el régimen atroz de Juan Vicente Gómez, como las llevadas a cabo en febrero de 1928, la Semana del Estudiante y todo eso. Y allí vieron protagonismo narradores como Antonio Arraiz y Miguel Otero Silva. De esta manera vemos el innegable o la innegable correlación entre los hechos sociales y el devenir literario de nuestras letras. Continúo, vuelvo al texto. Y les decía pues que la literatura no debe entenderse como un reflejo sumiso del desarrollo sociopolítico de la humanidad. La literatura debe regirse por medidas ajustadas a lo literario. Eso le comentaba previamente. Es la literatura por la literatura, defienden Ouellet y Warren, y añaden que si los parámetros divisionales de estos fenómenos encajaran en la literatura, no habría problema, no habría objeciones. La praxis historiográfica, concluyen, debe desplazarse hacia la consecución de estos esquemas para acepcionar los periodos. Parte 4. Latinoamérica. Hispanoamérica no quedó exenta de estas discusiones. Hubo actividad en este sentido, ardua actividad. Sin embargo, la Academia Internacional ha tomado poco o nada en cuenta el pensamiento de esta región. Ya en las lejanas fechas de 1925, caramba, hace casi ya 100 años, Pedro Enríquez Ureña hablaba de una historia de la literatura hispanoamericana concebida por hispanoamericanos y propone sugerencias para su elaboración. Este autor señala una pura y generalizada disposición por escribirla. Las ganas no faltan, aduce, pero los oficios varios que exige la vida en estos territorios resta tiempo de ocio a sus posibles redactores. Nada distinto a lo que se vive hoy en día. De igual modo, Enríquez Ureña señala lagunas y la imperiosa dificultad de recaudar los datos necesarios para tales fines. Aún así, este autor presagia que alguien en el futuro dedicará sus días para realizar dicha proeza. Mientras tanto, recomienda no caer en el error de escribir esa historia como una mera lista de nombres y libros. Y es que sostiene que para concebir esta historia debe pensarse previamente en funciones valorativas que, para no hacerla interminable, la depure en su notable extensión. Abro cita. Noble deseo, pero grave error, cuando se quiere hacer historia, es el que pretende recordar a todos los héroes. La historia literaria de la América española debe escribirse alrededor de unos cuantos nombres: Bello, Sarmiento, Montalvo, Martí, Darío y Rodó. Cierro cita. Esta aseveración tendría una réplica si recordamos a Jaus,
cuando sostiene que si se sigue el esquema tradicional de valoración, vida y obra de autores en orden lineal, es muy probable que autores menores queden ubicados en resquicios intermedios o inclusive apartados, olvidados. Esto, desde luego, no sería una historia, se acercaría más al boceto de una historia. Para House, aquel es un modelo aplicado a autores de la antigüedad clásica, ceñirse a un canon y ejercer una poda de autores es más común en estos años, ya que el historiador se enfrenta a una cantidad mayor de escritores. Además, Enríquez Ureña se adelanta medio siglo a Ángel Rama, ya que hace un llamado preventivo con relación a los nacionalismos y las exclusiones en lo que respecta a una historiografía literaria. En este caso, el crítico uruguayo habla de su presente. Abro cita. La más visible consecuencia de estas operaciones es habernos dotado de una historia literaria lineal, progresiva y sin espesor. Cierro cita. No escatima Ángel Rama sus quejas hacia el reiterado apego de los criterios valorativos, así les llama, de nuestra literatura a las filosofías europeas, como Hegel, Comte, a esa estructura paralela a la literatura europea, que no se detiene en la evolución de nuestras letras, sino más bien en las influencias de la literatura europea en nuestras letras. Rama sugiere, del mismo modo que lo hiciera Enríquez Ureña, una teoría regional que consolide nuestra literatura, con sus periodos y denominaciones propias, sin el amparo de las europeas, que si bien en su momento dieron un norte para el establecimiento de una crítica y una historiografía en el continente, ya hemos llegado a un punto en el que precisamos formular las propias. Esta dependencia continuará hasta que no logremos instrumentar los métodos adecuados para entender y valorar nuestra cultura. En la medida en que estos métodos configuren un espectro de comprensión más amplio e integral de la literatura del mundo latinoamericano. Cuando llegue ese día, los estudios literarios dejarán de fluir unilateralmente de Europa hacia América Latina. Los estudiosos latinoamericanos ya no mirarán tanto lo que se produce en Europa. Y quién sabe, es probable que, para hacer historia, desde Europa se inicie una tensión inédita en las nuevas teorías críticas y métodos que florezcan en nuestras latitudes. Aquí el empeño no ha sido menor. También, ya desde los años 80 y con el auge de los estudios de la literatura colonial, por tanto tiempo censurados por considerarse a la colonia un periodo vergonzoso, digno de borrarse, se imprimieron revistas, estudios, artículos, ensayos críticos que indagaban sobre el quehacer historiográfico. Se organizaron congresos, foros en varios países del continente, siendo Perú, México y Chile, Colombia también, las sedes más frecuentes. Parte 5. Venezuela. Ya visto lo anterior, entendemos pues que la historiografía literaria de nuestra narrativa describiría su historia. Además, precisaríamos la biografía, entre comillas, de esta narrativa vinculada a un tiempo y espacio venezolanos, que se manifiesta paralelamente al desarrollo de las ficciones que nos son propias, siempre estas, por supuesto, deslizando en sus relatos parte de ese mismo espacio y de ese mismo tiempo. A razón de esto, se han establecido periodos concretos para su análisis historiográfico, como el romanticismo, el modernismo, que nos toca estudiar, el posmodernismo, que ya estudiaremos, la vanguardia, que ya estudié y que seguramente ustedes también estudiarán, que tienen sus análogos en las literaturas del mundo, sobre todo las europeas, también las latinoamericanas, aunque no siempre coincidan en términos temporales con la nuestra. Por otro, se ha concretado la denominación de movimientos y periodos que se adhieren a instantes no necesariamente artísticos,
sino más bien relacionados con acontecimientos sociales, políticos y económicos de gran impacto en nuestra realidad venezolana, como la década violenta o la literatura colonial, o más recientemente como el ciclo del chavismo, que lo denomina así Gómez o Carlos Sandoval también, ¿no? En sus cuestionamientos acerca de lo más reciente en lo que respecta a narrativa venezolana. Y de algún modo para definir un estudio parcelado pues de nuestra narrativa y sea mejor conducida al momento de analizarla crítica e historiográficamente. En la narrativa venezolana observamos un rasgo común con la mayoría de las historias de la literatura: las interpretaciones, valoraciones y descripciones de los autores de nuestras historiografías. Hablamos de Picón Febres, Picón Salas, Medina, Araujo, Miliani, Borges. Dividen la historia en movimientos y se detienen en un reducido grupo de narradores y obras que consideran esenciales, canónicas, en detrimento de otros tantos, la mayoría de autores y libros que quedarán ignorados. Con respecto a lo siguiente, quisiera acotar que muchos de ellos, si no todos, realizan juicios de valor sobre las obras. Desde Picón Febres, cuando se refiere a todo un pueblo, de Miguel Eduardo Pardo, como la obra cumbre de nuestra narrativa para ese entonces, pasando por Osvaldo Larrazábal Enríquez, que analiza 48 novelas del siglo XIX y se refiere a ellas como documentos de valor histórico de nuestras letras, más allá de que para él pocas o ninguna pueda considerársele como obra maestra o acaso literatura. Hasta Domingo Miliani, Juan Liscano, Napoleón Oropesa, El plagiario, que ya hablaremos de eso, coinciden en la nefasta calidad literaria de Pionía, aunque por otro lado exaltan su función como obra germinadora de la novela nacional. Asimismo podemos destacar la hipérbole de Arturo Uslar Pietri en el primer párrafo de su ensayo La novela venezolana, según la cual la narrativa hispanoamericana no tiene comparación a escala mundial y que entre esta literatura y la nuestra destaca más que ninguna otra. Válgame Dios, pero bueno. Continúo. Del mismo modo, podemos advertir que todos los escritores de las historias de nuestra narrativa coinciden en otro punto esencial: el momento en que se debe comenzar a contar la historia de nuestras ficciones. Ya lo he mencionado en estas páginas. Se inicia con los relatos y especialmente con la novela de Fermín Toro, Los Mártires. Con esto, vale preguntarnos qué ocurrió durante los 300 años del periodo colonial. En respuesta a este interrogante, se ha sostenido que la literatura venezolana tiene tal significado una vez que nuestra nación se ha desvinculado de España y ha alcanzado su independencia. No obstante, esta afirmación no debe desalentarnos a estudiar este periodo. Para Mariano Picón Salas, en la colonia se suscita la formación de nuestra alma nacional, nuestra personalidad como país, nuestra fisonomía cultural. Es la etapa larvaria de nuestra identidad como venezolanos. Por tal razón, los historiadores de nuestra narrativa eligen iniciar su descripción después de la independencia, cuando claramente se puede hablar de literatura venezolana. Varios autores han reflexionado sobre el desarrollo de la historiografía literaria en nuestro país y sobre la necesidad imperante de escribirla, apoyándose desde luego en los aportes puntuales que desde 1906, hablamos del libro de Gonzalo Picón Febres, hasta 1973, hablamos del libro de Juan Liscano, hasta el momento no tiene una sólida historia de la literatura. Críticos, como el mismo Diego Rojas Amact, sostienen que para tener una literatura nacional es necesario que se haya pensado, reflexionado, historiado sobre ella. Al parecer, nuestras letras venezolanas aún carecen de ese ineludible requisito. Lo que se ha promocionado como historia no son más que acercamientos que quieren de algún modo entenderla. No exhiben una dimensión total, una historia total. Este problema, en cierto modo, no es ajeno a escalas continentales.
El mismo Hans Robert Haus apunta al decaimiento que ha tenido la historia de la literatura en el siglo XX, ya casi extinta de los cursos universitarios del orbe. Domingo Miliani es sincero al asumir que su estudio es apenas un somero paseo por nuestras letras. Ese fue el libro que les mandé a leer. Que para historiarla en su anatomía completa sería determinante la comunión de un ejército de investigadores en las páginas iniciales del colectivo Nación y Literatura, libro que ya pueden ver aquí reflejado en sus pantallas. Las palabras de Miliani encuentran eco. En relación con esta gesta integradora, podríamos vincularla con lo dicho por Haus y el dúo teórico-literario Warren y Welleck, quienes alegan que, cito, la mayoría de las historias de la literatura son historias de la civilización o son colecciones de ensayos críticos. Unas no son historias de arte, otras no son historias de arte. Mientras tanto, prosigo, de igual modo, añaden que hay, sin embargo, teóricos que lisa y llanamente niegan que la literatura tenga historias. W. P. Kerr, por ejemplo, afirmaba que no necesitamos de la historia de la literatura, ya que sus objetos están siempre presentes. Aquí cierro cita de Warren y Welleck de su libro Teoría Literaria. Ellos razonan en sus postulados que los métodos para el estudio de la literatura no pueden concebirse por sí solos. Tanto la crítica como la teoría y la historia necesitan unos de otros, deben implicarse. Además, advierten sobre la necesidad de unificar los estudios literarios con otras disciplinas. Observamos en Nación y Literatura un juego dinámico al respecto, la reunión en un conjunto orgánico de textos que explican y sistematizan el conocimiento de lo que hasta este momento entendemos como literatura venezolana. Durante la historia de nuestras letras se han concretado aportes de incuestionable valor. El primero de ellos data de 1875. Se tituló Biblioteca de Escritores Venezolanos Contemporáneos de José María Rojas, quien, junto a su hermano Aristides Rojas, se encargó de la edición con el auspicio de una editorial francesa. Aunque Picón Febres en la literatura venezolana del siglo XIX afirme que el señor Rojas a veces pecaba de hiperbólico en sus alabanzas a determinados autores, no deja de pensar en que es una obra pionera en estas lides. La próxima llegaría 20 años después. Primer libro venezolano de literatura y bellas artes, así se tituló, y se publicó en 1895. A esta recopilación de reseñas se le acusa de ser exageradamente patriótica. Para el mismo Diego Rojas Amat y otros tantos investigadores, es la literatura venezolana del siglo XIX el primer intento histórico serio que se llevó a cabo para historiar nuestra literatura. Ya lo decíamos al comienzo de estas páginas. No podemos dejar a un lado el ensayo sobre literatura venezolana, con el que José Gil Fortul ganó el primer lugar en el concurso convocado en ese género por el Cojo Ilustrado. En 1903 fue esto. Y a quien Picón Febres pone en duda en ciertas aseveraciones. Sin embargo, el mismo Miliani indica que muchas de las contradicciones y distracciones que comete Gil Fortul no le son ajenas a Picón Febres. Gil Fortul, por su parte, y continuando en sus labores críticas, recibiría las nuevas corrientes con aplausos, y no tanto Picón Febres. Aún así, siguiendo a Miliani sobre este primer intento historiográfico, este dice de él que se le pueden hallar, cito, muchos defectos a la obra de Gonzalo Picón Febres, pero hay un hecho innegable. Sigue siendo la única historia literaria del país, escrita no con el carácter innegable del manual de estudiantes, sino con el sentido abarcador de los panoramas hechos a conciencia. Cierro cita.
Picón Febres, en su libro, critica a las obras históricas. Paradójicamente hablábamos de estas distinciones en la primera mitad de este video. Él las toma como obras literarias. Warren y Welle discriminan sobre esto. ¿Qué es literatura y qué no es literatura? Picón Febres, para aquel entonces, incluye en su concepto de lo literario obras que tocan la llama febril de nuestra historia. Por ejemplo, Venezuela heroica de Eduardo Blanco, escrita casi en clave de poema épico. Es así que hace un inventario de las obras de materia histórica que se han publicado hasta entonces. Entre ellas refiere a la biografía de José Félix Rivas, de Juan Vicente González, como un canto dantesco, y lamenta que autores como este y Felipe Larrazábal se dejasen dominar por la ciega admiración y patriotismo irreflexivo y mal entendido. Identifica el matiz, la textura, la calidad literaria y estéticas de estas obras, las juzga y critica en breves líneas dedicadas a cada una, y también se detiene en una y al instante pasa a la siguiente. Si bien en 1938 aparece en Berlín Historia y crítica de la novela en Venezuela del tachirense Rafael Angarita Arbelo, no considero esta obra como netamente historiográfica, sino más bien un conjunto de reseñas y ensayos alineados, sí, cronológicamente, sobre un puñado de obras, con la frase: nuestra novela no tiene casi pasado, se abre este libro. Entonces, tendrían que pasar 34 años para que en nuestras letras apareciera otra historia, o un acercamiento para historiarla. Nos referimos a Formación y Proceso de la Literatura Venezolana, publicado en 1940, este libro, de Mariano Picón Salas. Para Omaira Hernández Fernández, este libro vendría a ser la primera historia crítica de la literatura venezolana. El autor merideño se acerca a ella con una mirada clínica. Para esta investigadora, un aporte fundamental ha sido la de comprobar que nos urge recopilar, estudiar con criterio literario el segmento hispánico de nuestra literatura, ya que ha sido prolongada su censura en este tipo de estudios. Picón Salas, de hecho, dedica los primeros capítulos a este marco histórico. Advierte sobre la necesidad imperante de hacer patria, y para él estaría de inconmensurable labor recogerla en su dispersión. Más adelante continuamos con Picón Salas. Cito: al escribir la historia literaria, el autor no puede olvidarse de los reclamos y la pasión de su tiempo. La historia, ya lo dijo Spengler, no es sino la proyección o la interrogación en el pasado de los problemas que nos inquietan en el presente. Cierro cita. 8 años después aparecería Compendio Histórico de la Literatura Venezolana, de José Barrios Mora, merideño, para variar. Pareciera que este ejercicio es inherente a las regiones andinas, ¿no? El de historiar nuestra literatura. Esta obra singularmente obtuvo un éxito de ventas superior a sus compañeras de género del momento, pero hay una razón: se utilizó para la enseñanza secundaria de aquel entonces, tuvo una finalidad pedagógica. Ese mismo año Arturo Larpietri, de hecho, recopilaría las notas de sus clases de literatura venezolana en el extranjero y publicaría Letras y Hombres de Venezuela. Sin embargo, aunque contiene 2 textos significativos, la novela venezolana y el cuento venezolano, tienen títulos genéricos, estos textos han desfilado constantemente en estudios de nuestra narrativa. Lo citan y lo citan y lo citan. Y el mismo Larpietri aclara que este es un libro que apenas esboza la cronología del espíritu de la nación, con el agregado de una galería sobre individuos que han dedicado su vida a la literatura con torturada vocación. Pedro Díaz Seijas, en 1952, rompe la tradición historiográfica de nuestra literatura
redactada por autores merideños. El oriundo de Guárico nos lega historia y antología de la literatura venezolana. Es una obra que se adapta a la educación secundaria también. Y si revisamos el índice, pudiéramos pensar que se trata de un plagio a la obra de Barrios Mora. He aquí la explicación. Los escritores que llevaban a cabo este tipo de trabajos, o de encargos más bien, se adaptaban a un esquema ya establecido por el Ministerio de Educación de ese entonces. José Ramón Medina, en 1969, publica la primera versión de su estudio. Sus 50 años de literatura venezolana tendría varias reactualizaciones. La primera de ellas en 1981, bajo el título 80 años de literatura venezolana, y una última en 1992, titulada 90 años de literatura venezolana, siempre a números redondos. En este volumen, la descripción histórica que realiza Medina se apega meramente a lo textual. Lo que importa en esta historia es la obra en sí, sin tomar en cuenta el contexto histórico. Por último, tenemos Panorama de la literatura venezolana actual, publicada en 1973, lo que quiere decir que para el momento en que subo este video a YouTube, la obra del poeta y crítico Juan Liscano ya cumple 47 años. Desde entonces, si no tomamos en cuenta la reedición aumentada y revisada publicada en 1995, en la que se añade el texto 20 años después, y las sucesivas reediciones del estudio de José Ramón Medina, existe un vacío significativo en cuanto a la historización de nuestra literatura. Si para algunos la historia de la literatura aún no se ha escrito, más grave aún es saberse ante el vértigo que ocasiona asomarse a estos casi 50 años de ausencia de estudios de esta naturaleza. El mismo Juan Liscano, en los capítulos correspondientes a la narrativa, divide nuestras ficciones en 4 tiempos. Después de esas fechas faltarían 1 o 2 tiempos más, los correspondientes a los narradores finiseculares y a lo que llevamos del siglo XXI, que para ciertos críticos actuales es una continuidad de los 90 en cuanto a la diversidad de estilos. Liscano era partidario de una historia literaria más dinámica, que conjugara lo local, lo universal, lo biográfico y que así cobijara la totalidad del hecho literario. Como vemos, esta historia aún está por escribirse. Esto recuerda a las palabras casi las mismas de Picón Febres, aquel empedernido, testarudo y valiente escritor que no se arrodilló a un tirano dictador como Gómez. Palabras que de hecho resuenan hoy en día. Hans Robert Haus explica en su texto que la solución encontrada por la filosofía de la historia es señalar un comienzo y un fin de lo que se quiere contar, ya que las historias literarias nacionales solo pueden verse como una serie completa de hechos, esférica, con escenas finales, cuyo punto culminante es la figuración clásica de esa literatura. Por el momento me suscribo a lo sentenciado por Diego Rojas Amat en Las tramas del ayer, cuando sostiene que, cito, para el estado de nuestros estudios literarios, el solo mostrar el corpus de nuestra historiografía literaria ya sería un avance. Cierro cita. Urge, por lo tanto, una historia de la literatura venezolana. El trabajo de Diego Rojas Amat podría ser el punto larvario de una profundización y sistematización de estos estudios críticos, académicos y teóricos que puedan en el futuro ofrecernos esa historia. Narremos entonces la historia de nuestras novelas.